Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, comenzamos una nueva semana, muchos retos por delante, pero estamos bajo la protección y bajo la guía de nuestro Padre Celestial. ¿Ustedes lo creen? Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él concediéndonos eso, que Él nos guíe y que sigamos bajo su luz y su protección. Amén. Padre, yo te doy gracias porque este día comenzamos una nueva semana. La colocamos delante de ti, nuestras vidas, nuestras familias en esta nueva semana. Pedimos, Señor, por todas esas necesidades que tú conoces en el corazón y en la mente de cada uno de estos hombres y mujeres que se reúnen a una cita contigo mediante tu palabra. Te ruego, por favor, que seas tú dando la provisión que se necesita. No solo las materiales, Señor, sino las espirituales. Y oramos por todos nuestros familiares que aún todavía no han tenido un encuentro personal de amor contigo, para que tú salgas al encuentro de ellos. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque creemos que tú nos escuchas y que tú siempre, Señor, tienes planes de bienestar y no de calamidad. Y que si pasamos un tiempo de pruebas, solo es por un tiempo corto y que es para nuestro bien, y de esas pruebas te rogamos que salgamos fortalecidos y creyendo más en ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos en esta mañana, en este día, que seas tú regalándonos ese mensaje para nuestra vida, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, hemos orado. Amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos con el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, y hoy vamos a trabajar Jesús en Getsemaní. Y leo para ustedes desde el 36 hasta el 46. Está larguito. Acompáñenme en la lectura, por favor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Comencemos. El Señor estaba en Getsemaní. ¿Y con quién estaba? Con sus discípulos. Y de ellos sacó a tres, que eran los más cercanos a él: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos siempre lo acompañaron cuando el Señor se disponía a hacer milagros, y milagros bien poderosos,
Cuando resucitó a la hija de Jairo, Él estaba ahí. Cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesús, ellos estaban ahí, es lo que quiero decir. Pero mire, en el versículo 38 dice el Señor Jesús, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Recuerden que el Señor Jesús, 100% divino, pero también 100% hombre. Él también tenía emociones y sentimientos, pero lo que pasa es que la sometía ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo lo hacía? Cuando se sentía así, Él siempre acudía a un Padre que sabemos que lo escucha. Y Él, siendo el Hijo de Dios, acudía a un Padre a orar. Y sobre todo acá, cuando yo digo sobre todo, Él siempre buscaba la guía del Padre. Pero cuando yo digo sobre todo, es cuando ya estaba en las últimas horas de cómo Él se iba a entregar y que aparentemente entre los ojos finitos pensamos que a Él lo aprendieron y que Él lo mataron. Yo he insistido con esto. El Padre tenía ese plan de salvación para ustedes y para mí, entregando a su Hijo amado. Y el Hijo amado se entrega voluntariamente y Él en obediencia al Padre lo hace, pero también lo hace por amor a nosotros. Pero el Padre también nos ama porque Él nos ama a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y Él muere por nosotros para darnos vida, para sacarnos de esa esclavitud del pecado y para llevarnos a un sitio seguro, para mostrarnos que de esta tierra podemos disfrutar del reino de Dios cuando nosotros rendimos nuestro ser ante Cristo, cuando tomamos en cuenta, cuando valoramos ese gran amor de Dios que entrega a su Hijo para darnos vida a nosotros y su Hijo se entrega por nosotros. Y vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros a través de la palabra de Dios. Pero volvamos acá en el versículo 39, Él dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nosotros oramos pidiéndole a Dios casi siempre que se haga conforme a nuestra voluntad. Y el Señor nos da un ejemplo, que le pidamos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, pero para que se haga la voluntad de Él en nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender en este ejemplo del Señor Jesús, aún en algo tan trascendental, entregar su vida para darnos vida. Y de todo lo que Él se tuvo que someter para darnos vida a nosotros, nosotros deberíamos de vivir agradecidos. Hoy día y todos estos días hemos estado trabajando esto que nos tiene que llevar a vivir es muy agradecidos con Dios, muy gozosos que nosotros, la verdad, las pruebas que hemos pasado no han sido mayores. Realmente lo que el Señor hace en su infinito amor y misericordia es formar nuestro carácter, nuestro temperamento a través de las pruebas. Pero sigamos acá. Luego volvió, leo para ustedes el versículo 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren, velad y orad, para cuando lleguen esos momentos de angustia, de pruebas, en los que ustedes y yo podamos decir, Señor, estoy que tiro la toalla, estoy que ya no puedo más. Oiga, el Señor nos dice que nosotros no hemos pasado pruebas y Dios no va a permitir en nosotros más pruebas de las que podamos resistir, porque nosotros no somos capaces de pasar esa prueba que sí pasó nuestro Señor Jesús. Así nosotros digamos como Pedro, ay, sí, yo sí puedo, Señor, yo no te voy a negar, yo no te abandonaré. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Pero el Señor nos da hoy, y permítanme proponerles, es que estemos alerta, nos da estos principios el Señor, estar alerta, estar orando, estar clamando al Padre, pero para que se haga la voluntad de Él. Cuando nosotros así oramos, se nos es despejado nuestros pensamientos, se nos abren esos ojos espirituales y podemos ver la salida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. La justicia de Dios es en ese nivel y ese equilibrio perfecto. Entonces, no sigamos pidiendo para que el Señor haga justicia conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Él. Y no sigamos pidiendo para nuestros propios deleites, más bien deleitémonos en el Señor
y Él te concederá los deseos de tu corazón, dice la palabra de Dios. Y eso también va para este servidor. Bueno, sigamos acá. El Señor les dice en el versículo 41 que acabamos de leer: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una buena arma para no caer en las tentaciones y en esas peticiones es pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Padre la intercesión del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que sea Él fortaleciéndose en nuestras debilidades y que nos guíe por qué pedir realmente conforme a la voluntad de Él. Y leo el 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Entendemos y comprendemos que el trago amargo era que se iba a separar del Padre para Él hacerse maldición, para que fuera crucificado en un madero. Qué vergüenza, qué terrible, ¿cierto? Pero Él lo hizo por nosotros. El Padre no escatimó ni a su propio Hijo. Y el Hijo, nuestro hermano mayor, Él lo dio todo para que ustedes y yo tengamos vida. Entonces nosotros no avergoncemos el Evangelio. Vivamos agradecidos. ¿Qué reacciones hemos tenido durante todo este tiempo? ¿Cómo nos vamos a comportar en este día? Es una buena pregunta que mediante esta palabra le pedimos al Espíritu Santo que nos la recuerde para vivirla. Y el Señor dice en el versículo 45, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, vamos a ver qué dice el Señor en este versículo 45. Dice el Señor Jesús: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos de ahí, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Otra enseñanza que sacamos hoy es que cuando nosotros oramos, el Señor escucha las oraciones suyas, las mías. Acceso directo tenemos hoy día al Padre porque el Señor Jesucristo se entregó precisamente. ¿Para qué? Para poder tener nosotros ese acceso directo al Padre. Él es esa cortina. ¿Cuál es esa cortina? Su propio cuerpo. El velo se rasgó de arriba a abajo para que ustedes y yo tengamos acceso directo al Padre, y lo único que tenemos que hacer es orar, orar, orar y clamar a Él. Él nos da el ejemplo. Y cuando oramos, Él se fortalece en nuestras debilidades. Lucas 22, del 41 al 44. Quiero leerles y por favor acompáñenme allí. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, leo desde el versículo, Lucas 22, desde el versículo 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Miren, el Señor se compadece de nosotros. Así se compadeció de su Hijo amado en esos momentos difíciles. Mandó unos ángeles para que lo fortalecieran. Hoy en día tenemos el ejemplo de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Fortalezcámonos en la oración. El Señor la escucha, el Señor se compadece de nosotros. La oración tiene poder no por quien la haga, sino por quien la escucha. Si la hacemos con fe y pedimos conforme a la voluntad de Él, Él se fortalece aún en nuestras debilidades y aún en esos tiempos difíciles. Aún no sé cómo se llamará, permítame, y Señor, por enseñanza, guardando las proporciones, no sé qué trago amargo esté pasando usted hoy día, pero confía en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque a través de tu palabra, Señor, siempre nos edifica. Ayúdanos, Señor, a mantenernos despiertos, alertas, orando, creyendo en ti. Alimenta nuestra fe mediante tu palabra, que tu palabra more en abundancia en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tomemos las decisiones correctas, aún en los tiempos de paz, aún en los tiempos de gozo, pero cuánto no más en esos tragos amargos, Señor, que se presentan en esta vida. Gracias por darnos tu ejemplo, mi Señor Jesús, de que lo único que tenemos que hacer es acudir al Padre
porque tú abriste ese camino y tú eres esa cortina, tú lo entregaste todo para darnos vida. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Buen reto hoy para nosotros, iglesia, que cuando oramos, el Señor se fortalece en nuestras debilidades y nos regala la victoria en Cristo. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.